Columba Monroy Ortiz, el maestro Rafael Monroy Martínez y el doctor Rafael Monroy Ortiz. La doctora Columba Monroy Ortiz es doctora en botánica del Colegio de Posgraduados, maestra en ecología y ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo asociada C, miembro del CEI y perfil deseable, adscrita al Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM, miembro del cuerpo académico Unidades Productivas Tradicionales, interesada en el estudio del uso y manejo de las plantas basado en el conocimiento tradicional que poseen los habitantes de Morelos, docente en la Facultad de Ciencias Biológicas y el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM. El maestro Rafael Monroy Martínez es maestro en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo, titular B, con 48 años de experiencia, miembro del CEI y perfil deseable, adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM, miembro del cuerpo académico Unidades Productivas Tradicionales, interesado en el estudio crítico de la relación de la sociedad con la naturaleza, docente en las facultades de Ciencias Biológicas, Arquitectura, Psicología y el Centro de Investigaciones Biológicas. El doctor Rafael Monroy Ortiz, doctor en Economía por la UNAM, maestro en Urbanismo por la UNAM, arquitecto por la UAM. Es profesor investigador de tiempo completo, titular B, SNI 1, miembro del CEI y perfil deseable. Adscrito a la Facultad de Arquitectura de la UAM, miembro del cuerpo académico Unidades Productivas Tradicionales, interesado en el estudio del territorio, la ciudad y la economía de los recursos naturales. Docente en la Facultad de Arquitectura, el Centro de Investigación en Biotecnología y el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM. Maestro de asignatura definitivo del área urbana ambiental en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bien, doctora, iniciamos. Buenos días. En estos días hemos estado escuchando cómo la transversalidad es un instrumento que nos permite la formación del estudiante para enfrentar los retos que actualmente la sociedad está tratando de transformar. En este contexto, uno de los ejes temáticos que a veces abordan transversalidad es la sustentabilidad. El problema con este enfoque es que con frecuencia la sustentabilidad se acota exclusivamente a los asuntos de conservación. Vamos a hacer una revisión histórica para ver que esto no es necesariamente verdad y para tratar de sustentar cómo la diversidad biológica, la diversidad cultural y la participación social son ejes temáticos que pudieran ayudar a construir la transversalidad en la UAM. El objetivo entonces es ver cómo esta integración de la diversidad biológica, diversidad cultural y participación social representan una oportunidad para fortalecer el carácter socialmente responsable de nuestra universidad. La sustentabilidad más allá de la conservación ambiental, el origen. Bueno, la parte que está señalada en rojo, todo el discurso ambiental tomó un gran ímpetu en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano en 1972. En esta reunión se reconoce cómo la sociedad es beneficiada por el ambiente y entonces tiene que asumir una responsabilidad para que ese ambiente pueda seguir permaneciendo para las generaciones presentes y futuras. Otro aspecto que se concluye en esa cumbre es que lo principal es lograr que los seres humanos vivan mejor. Por eso proponen impulsar la participación de ciudadanos para controlar y mejorar el medio ambiente humano. Para 1987, la ONU mandató realizar un estudio que se publicó con el nombre de Nuestro Futuro Común. En su capítulo 2 define por primera vez lo que es el desarrollo sustentable. Ahí se establece que el objetivo principal es satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Habla de que es una estrategia para lograr la armonía
entre los seres humanos y con el ambiente. Eso implica equidad. Equidad que implica la transformación de la economía y de la sociedad, pero también en las políticas de desarrollo. Para lograr la equidad, la educación juega un papel fundamental, pero también implica reconocer la importancia del interés común y fomentar la participación pública en la toma de decisiones. Para decidir, la sociedad debe estar informada, y para decidir y tomar el control, la sociedad, los grupos, las comunidades locales deben ser empoderadas. Para 1992 podemos agregar el siguiente elemento, que es la diversidad cultural. Tanto en el Convenio de Diversidad Biológica, Agenda 21, Declaración de Río, se establece el reconocimiento por primera vez explícito de que las comunidades campesinas e indígenas tienen conocimiento sobre el ambiente y que han ayudado a conservarlo. Por lo tanto, dicen, el Estado debe comprometerse para fomentar y alentar este tipo de conocimientos. Estos tres temas, conservación ambiental, participación social y diversidad cultural, siguieron siendo abordados en la Convención sobre Diversidad Biológica, a través de sus programas. Enmarcados en azul nos marcan los aspectos culturales, en rojo la participación social, y en sí la convención se dedica a cuestiones ambientales, ¿sí? Por su parte y paralelamente, todavía no en coordinación, la UNESCO pues trabaja con las cuestiones de diversidad cultural y emana esta declaración en 2001. Establece que cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales que caracterizan a una sociedad. También, y lo importante para esta presentación es que la ONU establece que la diversidad cultural es esencial para el desarrollo social, ¿sí? Por lo tanto, llama a establecer políticas que valoricen este patrimonio cultural y que la educación sea un instrumento fundamental para valorar esa diversidad. Reconoce además la contribución del conocimiento tradicional para el ambiente y la gestión de recursos y la necesidad de participación de la sociedad civil. Finalmente, para el 2010, la UNESCO y la Convención sobre Diversidad Biológica generan un programa conjunto que incluye ambos elementos, la diversidad biológica y la diversidad cultural, en algo que llaman diversidad biocultural. Para el 2014, la Unión Europea tiene ya su propio plan para salvaguardar lo que ellos llaman paisajes culturales en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, el contexto internacional ha llegado al punto de contacto que nos interesa abordar en esta presentación. Pero, ¿y para qué? ¿Cuál es la importancia de esta diversidad biológica y cultural para los mexicanos? México es un país megadiverso. Es decir, se caracteriza por albergar muchos tipos de especies diferentes y además una gran diversidad cultural. Esto nos da un privilegio. Nosotros somos el lugar de origen de plantas de importancia mundial como el maíz. Esto es un aporte de México para el mundo. Y tendremos todavía sistemas de agrícolas tradicionales que son capaces de producir en grandes cantidades, aún en condiciones, por ejemplo, de inundación, como es con el maíz marceño, con los chontales en Tabasco. Tenemos para México registradas alrededor de 1000 especies de plantas comestibles. Para Morelos 244, pero nuestra superficie territorial es del 0.2 del territorio nacional. Sí, en un espacio tan pequeño podemos aportar bastante. Además, las plantas no solo se comen, y los animales. También tenemos otros tipos de usos, por ejemplo, un área natural protegida aquí a Sierra de Montenegro, ahí hay 107 especies de árboles, 81 tienen algún uso, pueden ser medicinales, comestibles, etcétera. Y tenemos una forma diferente de ver el mundo. Esta es una imagen del libro del pueblo Huixarica y sus dioses, y aquí están expresando cómo Nacagua es la madre agua. Nuestra cosmovisión indígena concibe el ambiente como la madre tierra, la madre agua. Eso, por supuesto, que arroja posiciones de defensa por los recursos. Eso es lo que decía don Saúl Roque
en una lucha que hubo por la defensa del agua de los pueblos. Esta agua es para nosotros un patrimonio, una herencia. Dependemos de esta naturaleza, nosotros vamos a seguir defendiendo estos recursos. ¿Y dependiendo de qué? Del capital. Estos datos corresponden al incremento de las ganancias en Chile, del lado izquierdo, pasó de 3.8 billones de dólares a 8.1 billones de dólares en la producción agrícola. Pero también se aumentó el gasto en herbicidas. Y por supuesto, en la línea final está escrito el costo ambiental y social. ¿Sí? Se gastaron en Estados Unidos 4 billones de dólares por agroquímicos, pero el costo ambiental fue de 8. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esta diversidad biológica y cultural para cambiar esto? A través de la educación. Pero la educación está sometida al capital. El contexto. El capitalismo determina qué se investiga, cómo se investiga, cuándo se investiga, ¿sí? Etcétera. Además, hay una manipulación de la información para implantar valores que reproducen la explotación. Se homogeniza la forma de pensar, se enseña a despreciar lo diferente, a subordinar otras cosmovisiones. Y en el ambiente se controla, se posee, con fines de obtener la máxima ganancia en el corto plazo. Bien, bueno, pues en ese contexto la educación es similar, ¿no? Cuando somos profesores, muchas veces lo que enseñamos es como si no tuviera un origen histórico, como si no pudiera cambiar, ¿no? La realidad se plantea de una forma estática, se expone de manera fraccionada. Los abogados aprenden de leyes, los químicos de sustancias químicas, los biólogos de plantas y animales. Se desvincula de la realidad. Nuestros estudiantes entonces no pueden ser capaces de transformar esa realidad porque solo son objetos que reciben información. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Este es el perfil de egreso según el modelo universitario. En la línea de arriba se habla de compromiso social para ser críticos, ¿no? Y en la línea de abajo, abierto al mundo, marcado en azul, se habla de ser un sujeto con actitud de aprecio a todas las culturas. Lo que se retoma en el plan de estudios de la Facultad de Biología es el compromiso social, pero no la parte de aprecio a todas las culturas, y eso pues se ve en las unidades del conocimiento que tenemos aquí, exclusivamente referentes a temas biológicos, donde si acaso se puede abordar aspectos de sociedad, de cultura. 5 minutos. Sí, gracias. Dos temas: administración y conservación de recursos y recursos naturales, y probablemente algunas unidades de aprendizaje optativas, pero nada más. Y entonces nosotros enseñamos a conservar creando, por ejemplo, áreas naturales protegidas, pero las áreas naturales protegidas en México no sirven para conservar el ambiente. ¿Sí? De hecho, la mitad aproximadamente evaluadas en campo no han funcionado. Esta es una gráfica, el 54% para el 93% era lo que nos quedaba de vegetación original. Este es el inventario para Morelos. En Morelos el 57% son áreas no forestales, toda la parte blanca en el mapa. ¿Sí? Entonces, pues las áreas protegidas no funcionan. Además, quitan el control de la tierra a sus propietarios, los campesinos. ¿Sí? Opción, sí. Si consideramos la diversidad biológica y cultural, la necesidad de la participación social, tenemos un tipo de conservación que han propuesto teóricos que se llama conservación in etno situ, que es la que hacen los campesinos. ¿Y eso nos da oportunidad para la transversalidad? Sí. Por ejemplo, los abogados para estudiar el derecho de los pueblos sobre su territorio, los agrónomos, producción con base en sistemas agrícolas tradicionales, antropólogos, territorio e identidad, etcétera. Podemos unir las diferentes facultades, ¿sí? Pero necesitamos, bueno, tener otra visión. Nuestra experiencia, los jardines botánicos son instituciones que albergan colecciones de plantas vivas. Nosotros tenemos uno en la UAM, en Campo Chamilpa, es el que ven en la imagen,
Y ahí realizamos talleres desde niños de preescolar hasta estudiantes de posgrado. El eje es diversidad biológica, cultural, su importancia como patrimonio. Hemos generado algún tipo de cartel y estos son ejemplos de los trabajos que hacen los niños después de acudir a nuestros talleres. Este es de un niño de 7 años, este es de 9-10, pero les digo que dice: conservando un árbol y cuidándolo cada día para que mis hijos lo prueben y lo cuiden. O sea, asumiendo ya un compromiso, por lo menos escrito, para defender ese patrimonio que posee. Este es de un niño ya más grande, entre 13 y 15 años. Me gustaría conservar el nopal y el maíz, ya que representan una parte importante no solo de la alimentación, sino que son típicamente mexicanos y tienen valor histórico. ¿Sí? Estoy dispuesta a demostrar que son plantas milenarias que deberían permanecer con el valor y respeto debidos. Este es un dibujo de un niño de 5 años. A los niños les explicamos que la ceiba, que es el árbol que dibujó, es el eje del universo desde el punto de vista de los indígenas, y que el universo indígena tiene 4 extremos y un eje central. Eso fue lo que el niño plasmó. ¿Sí? Están ahí los 4 extremos y el eje representado por la ceiba. Y bueno, esto lo hemos hecho con la participación de nuestros profesores del Cuerpo Académico de Unidades Productivas Tradicionales, del Laboratorio de Ecología, y con nuestros estudiantes de maestría y de licenciatura, servicios sociales. Es decir, al mismo tiempo hemos fomentado la participación de nosotros, ¿no?, como agentes de transformación. Y bueno, pues ante el acoso gubernamental, que no solo es para la Universidad de Morelos, sino es para todas las universidades públicas del país, pues tenemos que defender nuestra universidad pública y el derecho de nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, a que puedan seguir estudiando. Gracias.